Hola, les habla Romina Chirre y les doy la bienvenida a su espacio El Despertar. El tema de hoy se titula ¿Pueden realmente los curas convertir el pan y el vino en la carne y la sangre de Jesucristo durante la Eucaristía? Este tema es muy importante para la comunidad cristiana, ya que su esclarecimiento nos ayudará a determinar si realmente nuestro Señor Jesús otorgó una autoridad exclusiva al sacerdocio católico para realizar el rito de la comunión. Los apologistas católicos se apoyan en las palabras que pronunció Jesucristo en la Cena Pascual para decir que éstas fueron las que dieron origen a la ordenación sacerdotal y que los hermanos separados, a diferencia de los sacerdotes, no recibieron ninguna orden que los autorice a dar la comunión a sus fieles. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Eso es lo que vamos a analizar hoy. El pasaje bíblico que citan los católicos para sustentar sus afirmaciones se encuentra en Lucas, capítulo 22, versículos del 19 al 20, y dice lo siguiente: Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Los sacerdotes sostienen que aquí Jesús no solo les dio la autoridad exclusiva de administrar el pan y el vino durante la misa, sino que además los dotó de un extraordinario poder de realizar un milagro portentoso en la misa, al cual se le denomina transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? Pues es la doctrina romana que afirma que el sacerdote tiene la capacidad de realizar el milagro de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo durante la Eucaristía. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: por la consagración se realiza la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bajo las especies consagradas del pan y del vino, Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y substancial con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Pero esperen, eso no es todo. Lo más interesante aquí es que después de esta supuesta transformación, la carne y la sangre no lucirán como tales, sino que seguirán conservando el mismo sabor, olor y apariencia de lo que eran originalmente, es decir, de pan y de vino. En mi opinión, esto es absurdo y les voy a explicar por qué. Digamos que después de que Jesús realizara el milagro de convertir el agua en vino en la boda de Caná, el vino hubiese conservado la misma apariencia, olor y sabor de agua. Los invitados probablemente no hubiesen estado muy entusiasmados a la hora de brindar por los novios. ¿Y qué creen que hubiese sucedido si Jesús hubiese hecho el milagro de resucitar a Lázaro, pero que después de haberlo regresado a la vida, la apariencia, la temperatura y el olor de Lázaro hubiesen continuado siendo los de un muerto en proceso de descomposición? Imagino que los testigos, al presenciar esto, hubiesen quedado tremendamente decepcionados, ¿verdad? Sin embargo, por absurdo que parezca, los católicos creen que los sacerdotes sí pueden realizar el milagro de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero sin que haya ningún cambio perceptible para nuestros sentidos. El pan y el vino conservarán su apariencia, olor y sabor originales. No hay que ser un genio para entender que no se trata de ningún milagro, sino de un rotundo fraude. También se nos enseña que el sacerdote que celebra la misa debe sacrificar a Cristo una y otra vez, y supuestamente cada sacrificio imparte más gracia a los participantes y hace que se acerquen cada vez más a Cristo. Esta es una noción completamente falsa, ya que niega la enseñanza fundamental de las Escrituras, que dice que el sacrificio de Cristo por la humanidad fue una aventura única y que fue completamente eficaz para la expiación de nuestros pecados.
Hebreos 7:27 dice que Cristo murió una vez para siempre. Hebreos 9:12 comunica que el Cristo entró una vez para siempre. Hebreos 9:26 imparte: se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9:28 dice: Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Hebreos 10:10 dice: somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hebreos capítulo 10, versículos del 11 al 12 imparte: un solo sacrificio por los pecados. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, versículos del 15 al 20 dice: ya no hay ofrendas para el pecado. Una vez que un alma confía solamente en Cristo como su Salvador, no hay más necesidad de sacrificios para ella. Cristo es capaz de salvar un alma completa y totalmente. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo: consumado es, y luego inclinó su cabeza y entregó el Espíritu. La Biblia presenta el sacrificio de Jesús en la cruz como definitivo y permanente. Jesús murió por los pecados del mundo, ya sean pasados, presentes y futuros. No necesita someterse a la ruptura de su cuerpo ni al derramamiento de su sangre como se entiende implícitamente en el dogma de la misa repetitiva. Jesús pagó la deuda de nuestros pecados en su totalidad, resucitó de entre los muertos y abrió el camino al cielo para todos los que creen y confían en Él. Contrariamente a lo que enseñan los católicos, la doctrina de la transubstanciación no se remonta a la Última Cena. En realidad, este fue un tema controvertido durante muchos siglos antes de convertirse oficialmente en un artículo de fe, es decir, una doctrina que, de acuerdo a la Iglesia Católica Romana, es esencial para la salvación. La idea de una presencia corporal fue sostenida vagamente por algunos, tales como Ambrosio, pero no fue sino hasta el año 831 después de Cristo que Pascasio Radberto, un monje benedictino, publicó un tratado que abogaba abiertamente por la doctrina de la transubstanciación. Incluso entonces, por casi otros 400 años, obispos y otros ciudadanos libraron una guerra teológica sobre esta enseñanza, hasta que, en el Cuarto Concilio de Letrán, en el año 1215, fue definida y canonizada oficialmente como dogma. Como muchas de las creencias y ritos del romanismo, la transubstanciación fue practicada por religiones paganas. El conocido historiador Durant dijo que la creencia en transubstanciación, de la forma como es practicada por los sacerdotes del sistema católico romano, es una de las ceremonias más antiguas de la religión primitiva. El sincretismo y el misticismo de Oriente Medio fueron grandes factores para influir en Occidente, particularmente en Italia. En Egipto, los sacerdotes consagraban unos queques de trigo llamados plantas de la verdad, que supuestamente se convertían en la carne de Osiris. La idea de transubstanciación era también característica de la religión de Mitra, o mitraísmo. Según el comentarista cristiano Justino, los alimentos ofrecidos en el banquete ritual eran pan y agua, pero los hallazgos arqueológicos apuntan a que se trataba de pan y vino, como en el rito eucarístico católico. La idea de comer la carne de la deidad era más popular entre el pueblo de México y Centroamérica mucho antes de que ellos oyeran de Cristo. Y cuando los misioneros españoles llegaron por primera vez a esos países, se dice que su sorpresa fue acentuada cuando presenciaron un rito religioso que les recordó el rito de la comunión. Vieron una imagen hecha de harina y después de ser consagrada por los sacerdotes, la distribuyeron entre las personas para que se la comieran, declarando que era la carne de la deidad. Durante los primeros 300 años, la Iglesia cristiana permaneció un tanto pura y fiel a la palabra de Dios, pero después de la pseudo-conversión de Constantino,
que por conveniencia política declaró al cristianismo la religión del Estado, miles de paganos fueron admitidos a la iglesia solo con bautismo y sin verdadera conversión. Ellos trajeron consigo ritos paganos con terminología cristiana que introdujeron audazmente en la iglesia, corrompiendo así la fe primitiva. La falsa enseñanza de la transubstanciación como parte del dogma católico puede sonar caníbal y espeluznante para muchos de nosotros, pero los católicos en verdad creen que tiene base bíblica. El origen de esta creencia nace de las palabras en el libro de Juan. En el capítulo 6, versículos del 53 al 56, Jesús dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es aquí donde tenemos que prestar mucha atención. Aunque este versículo pareciera verdaderamente respaldar y exigir canibalismo, si leen todo el pasaje en contexto, podrán entender el verdadero significado. Al igual que con la mayoría de los desafíos interpretativos en las Escrituras, la claridad se encuentra en el contexto circundante. El capítulo 6 del libro de Juan comienza con la alimentación de Cristo a los 5,000 varones. Ese milagro ganó inmediatamente enorme popularidad en un lugar donde la comida era difícil de conseguir. Jesús, sabiendo que su reino no es de este mundo, tuvo que aislarse para evitar que las masas lo instalaran como rey en el lugar de Herodes. Jesús no intentó aprovechar su popularidad y capacidad para atraer a una gran multitud, ya que él vio esto como un obstáculo para su misión más grande. Pero un almuerzo gratis no es algo intrascendente, especialmente entre los pobres, por lo que las multitudes continuaron persiguiendo a Cristo con la esperanza de más generosidad. Jesús era muy consciente de la fe superficial de esa gente y les dijo: «Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece». Siguió un largo diálogo en el que Jesús instaba continuamente a las multitudes a preocuparse menos de su hambre temporal y más bien buscar el sustento eterno. Pero su audiencia implacablemente le suplicaba que probara su mesianismo a través de una señal que envolviera comida. Y digo comida porque en Juan capítulo 6, versículo 31, ellos hicieron alusión al maná que Dios proporcionó a los israelitas en el desierto. Jesús contrastó ese perecedero pan del cielo consigo mismo, diciendo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y aquí va la clave de todo. Presten mucha atención. En Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De aquí se desprende lo siguiente: Jesús es el pan de vida. Pero para que un pan hecho de harina pueda calmar el hambre, tiene que ser comido, ¿verdad? Sin embargo, Jesús aquí nos dice que Él saciará el hambre ¿de quién? ¿De los que se lo coman? No, de los que se acerquen a Él, tal como un hijo acudiría a un padre amoroso. Es decir, que el acercarse a Jesús sacia el hambre espiritual, como el acto de comer sacia el hambre del cuerpo físico. Luego Jesús continúa diciendo que Él calmará la sed, pero para que se pueda calmar la sed del cuerpo físico hace falta beber líquidos, ¿verdad? Sin embargo, ¿quiénes dice Jesús que no tendrán sed jamás? ¿Los que le chupen la sangre como Drácula? No, los que creen en Él. De esto se concluye que acercarse a Jesucristo equivale a comer espiritualmente, y creer en Jesucristo equivale
a beber espiritualmente. Por lo tanto, Jesús es el alimento espiritual, y a diferencia de los alimentos que ingerimos con la boca, como la hostia y el vino que recibimos de las manos de un cura, los cuales irán al estómago, pasarán por los intestinos y luego serán expulsados del cuerpo para terminar en el desagüe, el pan de vida, que es Jesucristo, nos sacia para siempre. Con este pan vivo, el hambre espiritual que siente aquel que esté vacío de Dios desaparecerá para nunca más volver. Entonces, uniendo las piezas del rompecabezas, tenemos lo siguiente. Cuando Jesús dijo, «Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero», no nos estaba invitando a convertirnos en caníbales, sino que nos decía que aquellos que comen espiritualmente su carne, es decir, los que se acercan a Jesús, quien se hizo carne, para habitar entre nosotros, y aquellos que beben su sangre, es decir, aquellos que creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, quien vino a derramar su sangre en una cruz para pagar por nuestros pecados, aquella persona que cree esto de corazón, tiene vida eterna y Jesús le resucitará en el día postrero. El mensaje de Jesucristo es claro. El pan de harina solo nos sostiene temporalmente. Necesitamos comer espiritualmente el pan eterno para vivir eternamente. Ahora bien, me es necesario aclarar que estos eventos descritos en Juan 6 tuvieron lugar durante el ministerio de Jesucristo en Galilea y ocurrieron aproximadamente un año antes de que él y sus discípulos se reunieran en el cenáculo. Regresando ahora a las palabras que dijo Jesús a sus discípulos en la cena pascual, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, «Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama». Los católicos probablemente dirán, ¿no está bien claro acaso que Jesús estaba diciendo que el pan era su cuerpo? La respuesta es no, porque Jesús no estaba hablando en sentido literal, sino metafóricamente. Como pudimos apreciar en nuestro análisis del discurso a los 5,000 varones, Jesucristo hizo uso de metáforas con el fin de comunicar su mensaje. Pero esta no fue la única ocasión. Por ejemplo, cuando Cristo dijo, «Yo soy la puerta» en Juan 10:7, ¿acaso alguien podría haber creído que Cristo es literalmente una puerta de vaivén sobre una bisagra? O cuando dijo, «Mis ovejas oyen mi voz», ¿vamos a concluir por eso que él estaba literalmente hablando con los mamíferos rumiantes ovinos cubiertos de lana espesa? Sería ridículo creer algo así, ¿verdad? Lo mismo sucedió en la cena pascual. Cuando Jesús habló de comer su cuerpo o del vino que era su sangre, nuevamente estaba usando metáforas. Después de todo, ¿cómo podría ese pan haber sido el cuerpo de Cristo? ¿Iba acaso él a comerse su propio cuerpo? Claro que no. Además, en la Biblia no dice que durante la cena el pan y el vino hubiesen sido transformados en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Obviamente que él todavía estaba en plena posesión de su propio cuerpo y de su propia sangre. Incluso en Mateo 26:29, Jesús llamó al contenido de la copa el fruto de la vid, y dijo que lo bebería nuevo con los apóstoles en el reino de su Padre. Jesús no dijo que comería su propia carne ni bebería su propia sangre. Creo que está claro que las expresiones «este es mi cuerpo» y «mi sangre» son metáforas cuyo verdadero significado era «esto representa mi cuerpo» y «esto representa mi sangre». Podemos, a través del contexto simple, saber a lo que realmente se refería Jesucristo. Pero la Iglesia Católica ha hecho un trabajo impresionante para confundir a un gran número de personas. Algo curioso es que, a pesar de que el catolicismo enseña que el mismo cuerpo y sangre de Cristo están presentes en los elementos sacramentales, en la práctica, sin embargo,
En ciertas partes del mundo no se les da de beber el vino a los laicos. La explicación que nos dan es que el cuerpo y la sangre son concomitantes, lo que significa que ambos están contenidos en la hostia. Pero la Biblia es clara en que no debemos consumir sangre. Quiere decir que ya sea que los laicos ingieran la hostia y el vino o solamente la hostia, según la Iglesia Católica, igualmente estarán tomando sangre, algo prohibido por Dios. Otra cosa curiosa es que la Iglesia Católica primero nos enseña que la Eucaristía es un sacrificio que envuelve la presencia real de sangre, pero al saber que el sacrificio de sangre podría ofender a algunas personas, se contradice y luego lo califica como incruento, es decir, no sangriento. ¿En qué quedamos entonces? ¿Cómo puede un sacrificio con sangre ser al mismo tiempo no sangriento? Esta es una de las paradojas heréticas más extrañas que he escuchado de todas las religiones que he estudiado. Pese a que, como hemos visto, la transubstanciación es una extraña perversión de las enseñanzas bíblicas, los católicos nos quieren hacer creer que el poder de los sacerdotes alcanza y hasta sobrepasa al de Dios mismo. Alfonso María de Ligorio, religioso napolitano, en su libro The Dignity of the Priesthood, o La dignidad del sacerdocio, escribió lo siguiente: de ahí que los sacerdotes sean llamados los padres de Jesucristo. Tal es el título que San Bernardo les da, porque ellos son la causa activa por la cual Él está hecho para existir realmente en la hostia consagrada. Así, el sacerdote puede, de cierta manera, ser llamado el creador de su creador. Sí, escucharon bien. Aquí se dice que la creación está por encima del creador, por increíble que parezca. En The Faith of Millions, o La Fe de Millones, un libro certificado por la Iglesia Católica Romana como libre de error doctrinal y moral, el sacerdote católico John O'Brien explica lo que sucede durante la misa. Cuando el sacerdote pronuncia las tremendas palabras de consagración, Él alcanza los cielos, hace bajar a Cristo de su trono y lo coloca sobre nuestro altar para ser ofrecido nuevamente como la víctima por los pecados del hombre. Es un poder mayor que el de los monarcas y emperadores, es mayor que el de los santos y los ángeles, mayor que el de los serafines y los querubines. De hecho, es más grande incluso que el poder de la Virgen María. Mientras que la Santísima Virgen era la agencia humana por la cual Cristo se encarnó una sola vez, el sacerdote baja a Cristo del cielo y lo hace presente en nuestro altar como la eterna víctima de los pecados del hombre, no una, sino 1,000,000 de veces. El cura habla y listo. Cristo, el Dios eterno y omnipotente, inclina la cabeza en humilde obediencia a la orden del sacerdote. La supuesta habilidad para ejercer tal poder sobrenatural sobre Dios Todopoderoso es uno de los actos más blasfemos del sacerdocio, ya que, como hemos visto, no existe ningún fundamento bíblico para creer en la transubstanciación. Sin embargo, de la forma como lo describe O'Brien, el poder del sacerdote es inmenso, hasta podríamos decir infinito, ya que puede sacar a Cristo de su reino eterno y arrojarlo sobre el altar de los sacrificios cuantas veces se le antoje. Pero todo aquel que tenga la audacia de dudar o de refutar los dogmas del catolicismo, que se prepare, porque la respuesta del Vaticano no se hará esperar. Cualquiera que no crea que los sacerdotes puedan convertir el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre, será excomulgado. El Canon 1, en la sección Cánones del Sacrificio de la Misa del Concilio de Trento, dice: si alguno dijere que no se ofrece a Dios en la misa verdadero y propio sacrificio, o que el ofrecerse éste no es otra cosa que darnos a Cristo para que le comamos, sea excomulgado.
El canon 2 de la sección Cánones del Sacrosanto Sacramento de la Eucaristía del Concilio de Trento dice: si alguno dijere que en el Sacrosanto Sacramento de la Eucaristía queda substancia de pan y de vino juntamente con el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, y negare aquella admirable y singular conversión de toda la substancia del pan en el cuerpo y de toda la substancia del vino en la sangre, permaneciendo solamente las especies de pan y vino, conversión que la Iglesia Católica propísimamente llama transubstanciación, sea excomulgado. El canon 6 de la sección sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía del documento Cánones del Concilio de Trento sobre el Santo Sacrificio de la Misa dice así: si alguno dijere que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía no se debe adorar con culto de latría a un externo a Cristo, Hijo de Dios unigénito, y que por tanto no se le debe venerar con peculiar celebración de fiesta, ni llevándosele solemnemente en procesión, según laudable y universal rito y costumbre de la Santa Iglesia, o que no debe ser públicamente expuesto para ser adorado y que sus adoradores son idólatras, sea anatema. Entonces, ¿cómo hacer para comulgar si no es en una iglesia católica? La realidad es que todos estamos llamados a celebrar la comunión, pero ésta se puede realizar en cualquier parte. La iglesia de Dios no es un templo. La iglesia somos todos los que seguimos a Jesucristo. Y si no me creen, lean Hechos, capítulo 17, versículos del 24 al 25. Hechos, capítulo 7, versículos del 48 al 51. Hebreos, capítulo 9, versículos del 24 al 28. Podemos reunirnos con otros fieles en el lugar de nuestra preferencia, incluyendo nuestros propios hogares. Lo importante es que, al comer el pan y el fruto de la vid, lo hagamos en memoria de Jesucristo, tal como lo instruyó Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Para los que se pregunten, ¿quién puede presidir la comunión o administrar el pan y la copa a los demás? Quiero que sepan que cualquiera puede hacerlo. Es cierto que mucha gente cree que solo un sacerdote o ministro ordenado tiene el derecho de administrar la comunión. Sin embargo, el apóstol Pedro señala que, a los ojos de Dios, cada seguidor de Cristo es un sacerdote. Si no me creen, lean 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Dado que este es el caso, todo cristiano tiene el derecho de administrar la comunión a los demás. Todo aquel que ama a Jesús es linaje escogido por Dios, ya sea que tenga el reconocimiento oficial de alguna autoridad de la Iglesia o no. Y así culmina el tema de hoy. Espero esta información los haya podido ayudar a esclarecer cualquier duda sobre este tema. Si así fue, por favor hagan clic en me gusta y compartan este video con sus amigos. Si desean recibir notificación cuando suba un nuevo video, asegúrense de suscribirse a este canal. Muchas gracias y hasta pronto.